Bueno, oramos al Señor entonces. Gracias, Amén. Señor, te damos por este tiempo que nuevamente podemos reunirnos para compartir tu palabra. Señor, y sabemos que vamos a tocar unos temas importantes. Señor, tu palabra todo es importante, Señor. Y realmente tu palabra es la que nos trae luz a nuestra vida y nos va cambiando, nos va transformando en la medida que vamos entendiendo y vamos creyendo en lo que tu palabra dice. Por eso queremos pedirte que nos acompañes en esta tarde, que guíes todo lo que vamos a hablar y que realmente pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Bendice también a los que aún no se están sumando por sus vacaciones, Señor, para que pronto puedan estar de nuevo con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos entonces y seguimos avanzando con la primera carta de Juan y estamos viendo el capítulo 1, verso 5 vimos la semana pasada y vamos a ver del verso 6 y verso 7. Y bueno, de paso, es importante, digamos, notar cómo estamos estudiando Primera de Juan, porque estamos tratándolo de hacer de una forma específica, en donde vamos estudiando verso por verso y vamos desglosando toda la carta. Estamos haciendo esto con esta carta porque es una carta breve y que nos permite que en relativamente poco tiempo, nos va a tomar posiblemente algunos meses, pero en relativamente poco tiempo vamos a poder recorrer toda la carta y haberla aprendido toda y haber visto bastantes detalles y profundidad de lo que dice la carta de Juan. Y es una forma específica en que lo estamos haciendo porque inclusive nos permite ir pudiendo ver toda la lógica de lo que el escritor está diciendo y cómo va desarrollando su pensamiento y vamos viendo también cómo estudiamos cada pasaje en un contexto. Digamos, no estamos simplemente sacando un pasaje de cualquier lado y estamos simplemente aplicando una enseñanza de ahí, sino que estamos viendo toda esta carta, la vamos viendo pasaje por pasaje, entonces de esa forma nosotros vamos a poder ir entendiendo el contexto de lo que estamos estudiando porque lo vamos estudiando poco a poco. O sea, por ejemplo, hoy vamos a estudiar pasaje versículo 6 y versículo 7, pero esto lo vamos a ver sabiendo que ya estudiamos versículo del 1 al 5 antes y que nos da contexto a lo que estamos estudiando hoy. Entonces lo estamos haciendo a propósito, porque son formas en que nosotros vamos creciendo en cómo se estudia la Biblia también y nos va ayudando a poder interpretar de la mejor forma posible eh, cada uno de estos pasajes. Así que bueno, vamos a leer todo desde el principio como para dar un poco de contexto primero. Dice así, capítulo 1, verso 1 de Primera de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es para con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hoy hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas alguna, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Bien, este es el pasaje entonces que vamos a hablar hoy. Y yo pensaba un poco sobre algunos temas importantes que tenían que ver con la vida cristiana, porque hay veces que separamos mucho el tema de lo que es la teología, por ejemplo, de lo que es la práctica de la vida. Básicamente decimos, ok, por ejemplo, el domingo vamos a adorar a Dios y cantamos nuestras alabanzas y escuchamos un lindo sermón, eh, inclusive a lo mejor podemos dar nuestras ofrendas, y está bonito, está hermoso todo eso, pero después la vida, ¿qué es la vida cristiana? ¿Sí? Algunos dicen que la vida cristiana es simplemente un estilo de vida, otros lo expresan de otra forma,
pero mi punto es que a veces tenemos una desconexión de lo que es la teología, la doctrina, la enseñanza cristiana de lo que es la vida en sí mismo. Entonces parece que nuestra vida sigue normal, sin ningún tipo de cambios, cuando en realidad nosotros estamos aprendiendo teología. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ir desterrando en nuestra vida. Y no sé si lo hemos podido lograr hasta aquí desde que comenzamos el año pasado estos estudios, pero sí es algo que vamos a tratar de hacer cada día más, de que nuestros estudios bíblicos, nuestro aprendizaje de la palabra, nuestro conocimiento de doctrina y de teología, tiene que producir cambios en nuestras vidas prácticas. Si no produce cambios en nuestra vida práctica, algo mal estamos haciendo. O se está enseñando mal, o estamos simplemente escuchando lo que se enseña sin ponerlo realmente en práctica. Pero el punto es de que desde la perspectiva bíblica no se puede separar doctrina de práctica cristiana. Son dos cosas que son tan unidas de que son completamente inseparables. Doctrina debe producir vida práctica y una vida práctica refleja la doctrina que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Porque también hay veces que pensamos que doctrina o teología eso es algo que simplemente hacen los teólogos o los pastores, y eso está mal. En realidad todas las personas tienen un concepto acerca de Dios. Si alguien, cualquier persona del mundo, tiene una opinión sobre Dios, sobre si existe Dios o no existe Dios, está haciendo teología dentro suyo. Está haciendo teología de alguna forma, aunque no lo diga, aunque no lo piense así, aunque no sepa, aunque no se dé cuenta, pero está haciendo teología porque está sacando o está teniendo una opinión acerca de Dios. Entonces, si una persona que es incrédula, por ejemplo, niega la existencia de Dios, su teología o su propia percepción de la teología le dice que no hay Dios y por lo tanto puede vivir libremente en sus pecados sin que nadie le condene. Entonces, su teología está teniendo un resultado práctico. De la misma forma que nuestra teología tiene resultados prácticos. Por eso nosotros enseñamos teología, porque estamos buscando de que en cada uno de nosotros podamos tener un entendimiento que nos lleve a producir a tener una forma de vida particular. No solamente a tener una actitud, sino tener una forma de vivir clara y específica. Entonces, por eso enseñamos teología y por eso nos parece importante. No es simplemente algo suelto en el aire y que simplemente es como que sirve para el salón de clases. Eso sería un concepto errado. Entonces, ahora, estuvimos viendo un poco sobre la manifestación de Dios por medio de Jesucristo y estuvimos viendo hace 2 semanas atrás acerca de algunos de los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, de nuevo, estos son conceptos teológicos. Pero ahora mi pregunta es esta. Si Dios es completamente santo, como nosotros hablamos la semana pasada, entonces, ¿eso cómo debe verse reflejado en la vida cristiana? No sé si recuerdan, pero bueno, hace 2 semanas atrás estuvimos hablando que Dios era luz, cuando veíamos el versículo 5. Dice, este es el mensaje que les anunciamos, que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Y decíamos que el hecho de que Dios sea luz nos habla, por un lado, de que Dios es autoexistente y que no depende de nadie. También decíamos de que Dios es inmutable y que no cambia. Decíamos que Dios es inmortal. Decíamos que Dios es invisible, nadie lo puede ver, y decíamos que Dios es majestuoso, decíamos que Dios es sabio, y especialmente decíamos de que Dios es santo. Y la santidad de Dios se veía reflejada en dos cosas. Por un lado, en su majestuosidad o sí, en su gloria, ¿sí? Vamos a decir, cuando los ángeles están delante de la presencia de Dios, ellos dicen, santo, 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 ven la gloria de Dios, ven a Dios, ven sí, esa gloria de Dios. Ellos están delante de la presencia de Dios y pueden ver su santidad de una forma tremenda y esa santidad realmente llena su presencia en los cielos, ¿sí? Pero además de eso, hay un aspecto de la santidad de Dios que comúnmente nosotros entendemos como santidad, que tiene que ver con su santidad moral, que tiene que ver con que Dios es justo, por ejemplo, que Dios no peca y que Dios es en todas las cosas justo, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería,
¿Cómo eso afecta a nuestra vida? Fundamentalmente, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Por qué nuestras vidas, por qué pecamos? ¿Sí? ¿O por qué, o qué pasa con aquella persona que peca y que hay algunos que parece que pecarán deliberadamente? ¿Sí? Algunos cristianos y que vemos y decimos, oh, no vemos que lleve una vida santa o que lleve una vida pura, o por lo menos que lo intente. Y a veces nos genera un poco de conflicto y decimos, o escuchamos esta frase de decir que la iglesia está llena de pecadores, por ejemplo, o escuchamos cosas por el estilo. Entonces hay gente que se pregunta y dice, ok, pero no deberíamos, los que estamos en la iglesia, no deberíamos ser mejores que los otros que no están en la iglesia. Y todas son preguntas muy válidas y que estos versículos de alguna forma responden eso y nos dejan una clara una perspectiva de parte de Dios sobre cómo debe ser la vida cristiana. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El punto principal de la clase de hoy o de la charla de hoy es que si una persona tiene comunión con Dios, está unida a Dios, eso tiene que resultar inevitablemente en que la persona camine en luz. Si una persona, lo repito, tiene comunión con Dios, si Dios está en esa persona realmente, eso debe verse manifestado en que la persona camina en luz. Una persona que no tiene a Dios no puede caminar en luz. Una persona que tiene a Dios camina en luz necesariamente. Definitivamente camina en luz. No hay otra opción en el medio. Eso es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy a través de este pasaje. Y, pero para podernos introducir, digamos, en este pasaje, quisiera que pudiéramos repasar un poquito algunas, como estuvimos viendo recién, que repasáramos un poquito esta idea de lo que venía en los versículos anteriores. Que por un lado, del versículo 1 al versículo 4 de 1 de Juan, Juan lo que está diciendo es que él vio a Dios mismo manifestado en Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que Juan escuchó sus enseñanzas, que Juan lo vio con sus propios ojos, vio cómo Jesús se comportó, vio las actitudes de Jesús, vio su ética, su moralidad, su santidad, que él contempló su gloria, y no solamente que contempló su gloria, sino que aún más lo vio morir en la cruz, él estuvo cerca de la cruz y además de eso lo vio resucitado y pudo tocar las marcas en sus manos. Entonces Juan tuvo la oportunidad de ver a Dios mismo manifestado y ver en especial ver este aspecto de la santidad de Jesús. Juan vio la santidad de Jesús. Muchas veces decimos esto también, ¿no? Que hay veces que una persona parece muy buena, pero cuando compartimos tiempo de verdad con esa persona, cuando vivimos con esa persona, entonces nos damos cuenta de sus faltas, ¿sí? Pero Juan tuvo esa oportunidad de compartir ese tiempo con Jesús y ver su santidad. Y Juan es consciente de eso. Juan es consciente de decir, yo pasé tiempo con Jesús, yo estuve cerca de Jesús, viví con Jesús y vi su santidad. Y eso a Juan mismo le produjo un impacto. Juan mismo dice, yo soy testigo de lo que vi, no solamente soy testigo de lo que vi, sino que doy testimonio al mundo de lo que vi, de haber visto la santidad de Jesús. Entonces es importante que eso lo tengamos en claro, en cuenta. Y Juan está usando esa experiencia y ese testimonio para avanzar en decir esta enseñanza de la que vemos hoy. Decir, Juan vio la santidad de Jesús, entonces dice, Dios es luz. Yo mismo lo vi y sé a ciencia cierta de que Dios es luz y no hay tinieblas en Dios. No hay tinieblas alguna. Dios es completamente santo, inclusive en su aspecto moral. Juan lo está viendo. Entonces, como Juan vio esa santidad de Jesús, como Juan es testigo y da testimonio de la santidad de Jesús, entonces Juan procede a decir que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí vemos el primer punto. El primer punto es este, que si una persona que se dice cristiana dice que tiene comunión con Dios, dice que vive una vida cristiana,
pero anda en tinieblas, esa persona es mentirosa y no practica la verdad. Juan es esto lo que está diciendo. La carta de Juan es muy blanco y negro. Yo no soy de los que pienso de que todo en la vida es blanco y negro. Hay muchas cosas que son blanco y negro, otras que son grises. Pero, o que hay, digamos, lugares grises, o lugares donde hay dudas o debate o lo que sea. Pero Juan está siendo claro en que en este aspecto no hay un gris. Aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero camina en tinieblas, es un mentiroso y no practica la verdad. Esa es la explicación clara o la enseñanza clara y directa que da Juan. Y no le da vueltas en ese aspecto. Juan no está tratando de buscar opciones en donde la persona parezca, pero maybe sí, quizás no, estamos a mitad de camino o algo por el estilo. Juan está diciendo, el que camina en luz, a mí no me importa si dice que, perdón, al revés, el que camina en tinieblas dice, a mí no me importa si dice que tiene comunión con Dios, su vida refleja que no la tiene y por lo tanto es un mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Es bien categórico en ese aspecto. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí es este, que el pecador, el que camina en pecado, el que vive en pecado, aquel que vive una vida de pecado constantemente, ¿sí? O que no tiene esa idea de decir, o que ni siquiera siente, digamos, el peso de la responsabilidad de lo que hace, sino que camina en su pecado y no le interesa, está demostrando que no tiene comunión con Dios y de hecho no puede tener comunión con Dios. Fíjense lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16, que es bien importante. Dice, no estén unidos en un yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué asociación hay entre la justicia y la injusticia o la iniquidad? El pecado sería, entre la justicia y la iniquidad, el pecado. ¿O qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es un dios falso, sí, un ídolo, ¿no? ¿O qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? Está diciendo, lo santo no tiene comunión con el pecado. Dios, por lo tanto, no tiene comunión con el pecado. No hay unidad entre Dios y el pecado. Por lo tanto, no puede haber unidad entre la persona que vive en pecado y que por lo menos no tiene un interés en dejar de vivir en ese pecado, porque si tiene al menos interés en dejar de vivir ese pecado, de vivir en pecado, estamos hablando de otra cosa. Pero no hay comunión entre aquel que vive en pecado, aquel que vive en tinieblas, que las tinieblas es parte de su vida con Dios. No hay comunión, hay una separación grande. No hay forma en que la justicia de Dios viva con la iniquidad del hombre, ¿no? En el sentido de que Dios no puede simplemente hacer la vista gorda, vamos a decir. Entonces, aquellos que se dicen cristianos y viven cotidianamente en las tinieblas, no tienen comunión con Dios. Y esto es bien importante porque también hay un pasaje que dice que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces es importante esto tenerlo en claro, decir, ¿cómo sé yo si alguien tiene comunión con Dios o no? Simple, miro su vida, miro cómo camina su vida, ¿camina en tinieblas o camina en luz? Si camina en tinieblas, entonces no tiene comunión con Dios. Entonces, esa es la perspectiva que Juan quiere que tengamos. Y fundamentalmente quiere que tengamos esa perspectiva para con nosotros mismos. La pregunta sería, ¿yo mismo camino en tinieblas o camino en luz? Si yo mismo camino en tinieblas, entonces esto es una evidencia de que no tengo comunión con Dios. El que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en pecado, es un mentiroso. Esta es la idea. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 12, verso 1 al 5. Dice así. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos con otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos,
guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, y no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que hacer, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar el cuerpo tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Está poniendo la misma comparación, está diciendo que aquellos que viven una vida de pecado, aunque sea en lo oculto y que no se vea, que viven en una vida de pecado, esa vida de pecado tarde o temprano va a ser expuesta, va a ser visible, ¿sí? Aunque no sea en esta vida y sea en la próxima vida. Lo que está en la oscuridad, lo que está en las tinieblas, va a ser oído en la luz. Entonces dice, no tengan temor a los que solamente pueden juzgar por las apariencias. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios, pero vivo en pecado, estoy preocupado por los otros que juzgan según las apariencias. Estoy preocupado por lo que los demás van a decir de mí. ¿Por qué? Porque digo que tengo comunión con Dios, pero dentro de mi vida vivo en tinieblas. Entonces, esta es la pregunta. ¿Vivo? O sea, ¿qué me importa más a mí? ¿Me importa más el juicio o la opinión de los que juzgan por las apariencias? ¿O me importa más el juicio y la opinión de aquel que puede juzgar el corazón y que puede juzgar lo que es oculto? ¿Por qué? Porque ese que puede juzgar lo que es oculto es el que tiene la capacidad de mandarme al infierno o al cielo, que es Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón en realidad? Si andamos en tinieblas, no perdamos tiempo en tratar de disimularlo, porque no vamos a ganar nada. Vamos a ganar solamente la amistad de las apariencias, pero nos tiene que preocupar cómo está aquellas cosas que están en oculto, que es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que no haya tinieblas en nuestra vida, sino que nosotros andemos en luz. Las apariencias pueden engañar a los hombres, pero no pueden engañar nunca a Dios. El segundo punto es el punto inverso, es que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, primero y principal es esto. Si nosotros andamos en luz porque Él está en luz, porque Dios está en luz. Nosotros, si andamos en luz, es un resultado de que Dios es luz y Dios camina en luz. Nosotros no podemos andar en luz por nuestros propios medios, sino que nuestra luz depende de Cristo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8, verso 12. Dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, este es el punto. Porque a veces pensamos en estos conceptos de forma muy abstracta, del tema de lo de la luz, por ejemplo, de lo de las tinieblas. Y un poco de una de las cosas que estuvimos tratando de hacer mucho enfoque la semana pasada es en mostrar de que esta idea de tener luz, mira, justo ahí está la pregunta también, ¿qué sería caminar en luz o caminar en tinieblas? Perfecto. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de trabajar es en llevar, digamos, estos conceptos que parecen abstractos a la vida práctica, a la vida real. Entonces, no la semana pasada, la clase pasada referente a esta serie de Primera de Juan, veíamos de que
el hecho de que Dios es luz refleja todos estos atributos que hablamos al principio. Refleja de que Dios es majestuoso, refleja de que Dios es inmutable, refleja un montón de cosas. Pero además de todas esas cosas, esos atributos, refleja de que Dios que Dios es santo, es completamente santo y que no hay imperfecciones en él y no hay nada que vaya en contra de su alto estándar moral, vamos a decir. Entonces, moral o ético, ¿sí? Para ponerlo en palabras más cercanas a nosotros. Entonces, esto es que Dios es luz. Es que Dios es completamente santo, ¿sí? Que Dios es el estándar de moralidad, que Dios es el estándar de ética, que Dios es el modelo a seguir en cuanto al comportamiento de nuestra vida, ¿sí? Que es mucho más que simplemente una cuestión moral o ética según los criterios del mundo. Dios es el estándar en ese aspecto. Si por ejemplo, Jesús habla en contra de, no sé, de aquel que no ayuda a sus padres, por ejemplo. Entonces, Él nos está poniendo a nosotros cuál es el estándar. Él es el que nos está diciendo el nivel de santidad que nosotros debemos tener. Si Él dice, por ejemplo, que nosotros debemos tomar nuestro cruz y seguirlo, Él es el que está poniendo cuál es el estándar, ¿sí? Entonces, el hecho de ser santo implica que nosotros obedezcamos y hagamos todo lo que Jesús dice de acuerdo a su estándar, básicamente. Entonces, esto es, de alguna forma, ser luz. Significa que nosotros, en todo lo máximo que podemos, tratamos de caminar según el estándar de santidad, de ética y de moralidad que Dios nos pone por medio de su palabra. Entonces, esto sería caminar en luz. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos justamente por este versículo de Juan capítulo 8, verso 12, que dice, yo soy la luz del mundo. Que decíamos antes, Jesús es la luz del mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque eso se manifestó por medio de todas sus actitudes, inclusive de su actitud moral y ética, ¿sí? Pero además de eso dice que el que lo sigue a él no anda en tinieblas. Entonces, ¿qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas significa no seguir a Jesucristo. ¿Qué significa andar en luz? Significa seguir a Jesucristo. ¿Pero qué significa seguir a Jesucristo? Significa imitarlo en todas sus actitudes morales, éticas y de santidad, y además obedecer todo lo que Él nos diga que nosotros tenemos que obedecer. Ahora, súper claro, y esto lo vimos mucho cuando hablamos sobre Romanos también, es que nuestra obediencia a Dios no puede jamás hacernos alcanzar ningún tipo de salvación a nosotros, de ninguna forma. Pero, por el contrario, es que la salvación que Dios produjo en nosotros nos hace tener comunión con Dios. Y como tenemos comunión con Dios, entonces nosotros ahora tenemos esta capacidad de caminar en luz, que significa de caminar según los criterios morales, éticos y prácticos que Jesús nos ha establecido para nosotros por medio de su palabra. Entonces es importante que no invirtamos los roles. No es que yo tengo que tratar de andar en luz para ver a ver si convenzo a Dios de que me salve, porque eso es imposible, sino todo lo contrario. Si verdaderamente Dios produjo esa obra en mí, entonces mi vida lo va a reflejar como por medio de que nuestras vidas van a caminar de acuerdo a como Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, el punto es que Dios está en luz. Dios establece los principios morales, éticos y de santidad. Por lo tanto, nosotros si tenemos comunión con Dios, entonces vamos a caminar de la misma forma en luz. Ahora, en la práctica, a mí me parece bastante importante tener en claro esto. Todos nosotros tenemos un sentir o una conciencia, mejor dicho, cuando nosotros estamos andando en tinieblas, sobre todo si somos cristianos. Porque si nosotros estamos pecando y voluntariamente tratamos de esconderlo y tratamos de que otros no puedan ver, ahí estamos reflejando las tinieblas que hay en nuestro corazón.
Ahora, no quiere decir de que todos nosotros ya hemos quitado las tinieblas completamente de nuestro corazón, pero sí es importante que cuando nosotros somos conscientes de que estamos guardando cosas en tinieblas en nuestra vida, ocultas, y que estamos tratando de que otros no vean, y no estamos hablando de cosas personales y privadas, estamos hablando de cosas pecaminosas, ¿sí? Porque hay cuestiones que se resuelven, digamos, en lo personal o en el grupo familiar, y eso está bien. Estamos hablando de cosas que por cuestiones de principio no queremos que los demás sepan, porque se reflejaría que nuestra vida no es tan linda o bonita como parece. Entonces, eso es una evidencia. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer nuestra vida? Trata de taparlo eso, trata de ocultarlo, trata de que eso no se evidencie, trata de que nadie sepa de que yo soy pecador, ¿sí? Y la realidad es que todos somos pecadores. Por eso es importante que nosotros seamos bien conscientes de la importancia que Dios le da al hecho de que nosotros no debemos caminar en tinieblas, no debemos caminar en oculto, porque como leíamos antes, todo lo que está en oculto, tarde o temprano va a salir a la luz y se va a hacer evidente y todos van a poder ver las cosas que estaban en oculto. A lo mejor eso no ocurre en esta vida, y aunque ocurra luego cuando vayamos a la presencia de Dios, pero se va a hacer evidente de las cosas que estaban en oculto. Entonces nosotros como cristianos al menos tenemos que ser conscientes y empezar a trabajar en contra de eso. No, de nuevo, no quiere decir que todos seamos perfectos, todos tenemos cosas aún en las que tenemos que cambiar y tenemos que ser conscientes de eso, pero tenemos la chance y hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y decir, ok, en estas cosas yo estoy fallando, en estas cosas estoy trabajando en tinieblas, en estas cosas no quiero que se vean porque reflejaría y mostraría cuál es mi corazón. Entonces en esas cosas hay que trabajar para que puedan ponerse en la luz. Ahora, si verdaderamente yo no soy un creyente, si realmente no creo en Dios, entonces no tengo ningún interés en exponerlas, porque lo único que voy a hacer es mostrar al mundo que yo soy un pecador y no voy a ganar nada. Pero si yo creo verdaderamente en Dios, entonces voy a sacar las tinieblas de mi corazón, porque me doy cuenta de que Dios está viendo mi corazón, que Dios está viendo el pecado que hay en mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Me limpio mi vida, dejo el pecado en el que caminaba, porque creo que Dios ve el pecado que hay en mi corazón y no le agrada. Y este es el concepto que Juan está tratando de transmitir. Está diciendo, si te consideras cristiano, no podés caminar en tinieblas, porque si caminás en tinieblas y te decís cristiano, sos un mentiroso. Pero si verdaderamente tenés comunión con Dios, tenés comunión con Dios porque Dios es luz, y entonces nosotros tenemos que sacar esas tinieblas que hay en nuestra vida, y es nuestra responsabilidad. Por supuesto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece, pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para limpiar nuestro corazón y sacar las tinieblas que hay en nuestro corazón. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces, como sigue avanzando, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de la misma forma, como decíamos antes, nosotros no podemos tener comunión con Dios si verdaderamente nosotros no estamos en luz, ¿sí? O si por lo menos no estamos trabajando para estar en luz, ¿sí? O estamos luchando en contra de las tinieblas que hay en nuestra vida. Pero podemos tener comunión con Dios, ¿por qué? Por un lado, por algo que vemos después, ¿no? Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y por eso podemos tener comunión con Dios. Pero además de eso, de la misma forma que no hay comunión entre Dios y el hombre pecador, no hay comunión entre el hombre que busca agradar a Dios de corazón y que realmente conoce a Dios y que realmente está siendo transformado con Dios, con aquel que es un pecador y que no le interesa. Podemos tener, por supuesto, una comunión, entre comillas, superficial o una cierta amistad, pero
en lo profundo de la vida, en lo profundo del corazón, nuestra vida no puede estar en comunión con aquellas otras personas que realmente no están trabajando también para sacar las tinieblas de su propio corazón. Entonces, esto nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Esto nos habla de que todos aquellos que son verdaderamente creyentes están unidos espiritualmente, aunque no se conozcan, aunque no compartan tanto tiempo juntos, pero hay una unidad y esa unidad está basada en qué? En que todos aquellos que realmente forman la iglesia de Cristo tienen un interés en dejar la vida de pecado y en caminar de la forma que agrada a Dios. Y eso produce unidad. Y a veces es una unidad que no es fácilmente visible en la iglesia día a día, ¿no? Por un montón de cosas y porque todos estamos en un proceso de cambio. Y también porque en medio de la iglesia hay lobos junto con las ovejas y a veces es difícil poder discernir quién es lobo y quién es oveja y eso es conversación para otro momento. Pero a pesar de todas esas situaciones prácticas, Dios está formando un cuerpo que es su iglesia, que está formado por gente que tienen comunión y esa comunión está basada en el hecho de que estamos todos trabajando para agradar a Dios, dejando nuestro pecado, luchando en contra de nuestro pecado y tratando de esforzarnos para tener una verdadera comunión con Dios. Esto también implica lo contrario, en el sentido de que a veces que nos preguntamos, ¿cómo tengo comunión con Dios? Y a veces lo mistificamos y decimos, ok, tener comunión con Dios es pasar 4 horas orando en la presencia de la gloria o pasar o algo por el estilo. Y en realidad no es un concepto tan apropiado eso, aunque está perfecto que oremos y que pasemos tiempo en oración, porque Dios nos manda que nosotros pasemos tiempo en oración, pero tener comunión con Dios se visualiza o se observa ¿en qué? En que tenemos ese interés de conocerle y en hacer su voluntad. Entonces es más práctico que a veces lo que parece. No deberíamos mistificar tanto esta idea de tener comunión con Dios, porque la comunión con Dios tiene que ver también con el hecho de que nuestro corazón está esforzándose en sacar las tinieblas de nuestra vida y en hacer la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros andamos en luz, entonces no solamente tenemos comunión unos con otros, sino que esto también se visualiza, el mundo lo visualiza. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Dice así, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué está hablando esto? Porque hay veces que también espiritualizamos y decimos, somos la luz del mundo, ¿no? La luz de Jesús y prendemos el encendedor, apagamos las luces y empezamos, sí, cantamos la canción de Somos, eh, sí. Pero el hecho de que nosotros somos la luz del mundo tiene que ver con el hecho de que nuestra vida demuestra que verdaderamente creemos en Dios. ¿Por qué? Porque nuestras vidas son transparentes, porque caminamos tratando de agradar a Dios y porque estamos buscando de hacer su voluntad. Porque estamos trabajando para tener de poner en práctica sus mandamientos y poner en práctica todo lo que Dios nos manda y demostrar de esta forma que nosotros tenemos ese estándar ético y de santidad que nos ha determinado Dios para nosotros. Entonces, es importante tener esto en claro, ¿no? Porque hay varias posturas, digamos, con respecto al tema de las obras, vamos a decir. Algunos algunos teólogos creen que la vida cristiana es Dios transformando la vida de una persona, y aunque esa persona después peque toda su vida, si Dios lo salvó y punto. Otros que creen que, como los católicos, que tienen que hacer obras para poder alcanzar la salvación, que tienen que cumplir la ley de Dios para poder alcanzar la salvación. Ninguno de los dos extremos son correctos. ¿Por qué? Porque por obras no podemos alcanzar la salvación porque nunca vamos a ser perfectos. Pero tampoco es que si Dios nos salva, entonces nosotros podemos seguir viviendo como nosotros queremos, porque eso no funciona así. ¿Cómo funciona esto? Que Dios transforma la vida del creyente. Entonces el creyente deja de andar en tinieblas y comienza a caminar en luz
Y eso significa que comienza a tener una vida que trata con todas sus fuerzas de hacer lo que Dios manda y de poner en práctica todo lo que Dios nos dice. Entonces, esta es la perspectiva bíblica realmente con respecto al tema de las obras. Entonces, si nosotros andamos en luz, esta luz es visible para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ve que nosotros caminamos como Él quiere que caminemos. Porque el mundo ve que nosotros nos comportamos con un alto estándar moral. Porque el mundo ve de que nosotros somos personas que realmente luchamos para dejar atrás todas las cosas pecaminosas. El mundo lo ve. Y si el mundo lo ve, entonces somos luz para el mundo. Esta es la idea. Porque ahora si yo digo, ok, yo tengo comunión con Dios, pero eso no se ve reflejado en mi vida. Entonces, ¿qué voy a esperar que el mundo vea? Tampoco Jesús está diciendo que nosotros tenemos que andar mostrando todas nuestras obras a todo el mundo para que mostremos la luz de Dios al mundo, porque no funciona así. Pero el punto es que si verdaderamente nosotros tratamos de agradar a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha transformado, entonces nuestra vida va a producir fruto y el mundo lo va a ver. Y por ese fruto, entonces, mucha gente puede acercarse a Cristo y reconocer y decir, si esta persona cambió realmente y esta persona está caminando como Dios manda, entonces quizás yo también me tengo que acercar. Entonces, de esta forma brilla nuestra luz al mundo. Entonces, cuando caminamos en luz, es una evidencia de que tenemos comunión con Dios. Cuando caminamos en luz, es una evidencia de que tenemos comunión con Dios. No podemos andar en luz sin comunión con Dios. Esto es lo que dice el pasaje, es lo que está tratando de transmitir el pasaje, ¿sí? No hay forma de imitar. Yo no puedo esforzarme por mis propios medios simplemente para aparentar de que camino en luz. Caminar en luz y vivir en ese estándar moral o esa vida que refleja los frutos de Dios en nuestra vida, se hace como fruto de una comunión verdadera con Dios. Y esa comunión verdadera con Dios realmente tiene que ver con este hecho de que Dios está en nosotros. Quería repetir un poco esto porque justo Malvina estaba pidiendo con respecto que vuelva a preguntar, que vuelva a explicar con respecto a lo de la comunión con Dios. Entonces ahí lo quería explicar, pero quería asegurarme de que ella estuviera escuchando. Así que un segundito, porque se bajó y ahí se volvió a subir. Malvina, ¿nos escuchás? No, ahí está. Malvina, ¿nos escuchás? Malvina, ¿me escuchás? No, se cayó. Ok, avanzamos entonces. Ok, ahora el último punto que quería mostrar es esto, que por más de que nosotros estemos en comunión con Dios, aún nuestra vida tienen pecado y aún seguimos trabajando en esto. Y esto lo evidenciamos en este final del versículo que dice acá, que la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esta idea tiene que ver con el hecho de que realmente no somos perfectos. Y Juan va a seguir hablando de esto más adelante, y lo vamos a ver probablemente dentro de 2 semanas cuando retomemos y veamos versículos 8, 9 y 10, vamos a ver que en realidad no somos perfectos y que no podemos alcanzar a ser perfectos. Pero si nuestra vida tiene comunión con Dios, si nuestra vida realmente tiene ese interés de conocer a Dios verdaderamente, si tiene ese interés de hacer la voluntad de Dios realmente, entonces poco a poco nosotros vamos a ir caminando en la luz y vamos a ir tratando y esforzándonos para mostrar o mejor dicho, para tener esa vida que dé frutos para Dios. Y entonces la sangre de Jesús nos limpia cuando no podemos alcanzar, porque verdaderamente no podemos alcanzar. La sangre de Jesús nos va limpiando. Pero entonces, el que no tiene comunión con Dios, su vida se refleja en una vida de pecado. El que tiene comunión con Dios, su vida se refleja en que camina en luz y que se esfuerza y lucha por hacer
o por tener ese nivel de santidad que Dios está buscando. Lo que no llega a ser, entonces la sangre de Cristo la limpia para que pueda seguir teniendo comunión con Dios, a pesar de que no alcance con todo, porque nunca nosotros podemos alcanzar, pero al menos lo intentamos. ¿Y por qué lo intentamos? Porque Dios está en nosotros. Así que esta es la evidencia de que tenemos comunión con Dios. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, verso 20. Dice así: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, esta es nuestra conclusión. Es mostrar de que nosotros no debemos practicar el pecado. No debemos hacer lo malo. Si hacemos lo malo y nos gusta, vamos a odiar la luz y no vamos a querer tener comunión con Dios, porque no vamos a querer que nuestras acciones sean expuestas. Pero si amamos a Dios verdaderamente, vamos a practicar la verdad y vamos a ir a Cristo y vamos a ir a buscar a Dios de corazón y vamos a exponer a Dios nuestro corazón. Y si nosotros pecamos, lo vamos a exponer, porque eso va a mostrar de que realmente queremos hacer su voluntad, aunque no lleguemos. Este es el corazón del cristiano. El corazón del cristiano jamás es poder ser perfecto. O mejor dicho, seremos perfectos en algún momento cuando estemos en su gloria, pero el corazón del cristiano hoy no está en el ser perfecto, sino el corazón del cristiano está en practicar la verdad según lo máximo que sea posible, y entonces Dios cubrirá las faltas, nuestras faltas, lo que nosotros no podemos hacer. Y un último concepto, Juan 4, versículo 23. Fíjense lo que dice. Porque la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nuestra adoración no es simplemente cantar unos lindos cánticos el domingo de ningún tipo. Nuestra adoración significa que en mi vida me esfuerzo y trabajo para serle agradable a Él. Y trato con toda mi fuerza, con todas mis capacidades, de hacer lo que a Dios le agrada. Y eso adora a Dios. Eso es adorar no solamente en espíritu, sino también en verdad. Cuando mi vida refleja de que quiero y trabajo y lucho por caminar en luz. Entonces, si alguno de nosotros se siente que está en tinieblas, bien, es tiempo de tener ese momento para orar, para buscar a Dios de corazón, pedir perdón porque andamos en tinieblas y buscar que Dios nos fortalezca y nos ayude a dejar nuestras tinieblas. Buscar que realmente Dios pueda ser el que cambie nuestras vidas, pero con ese interés de verdad de esforzarnos por caminar en Él. Este es el punto. Si amamos a Dios, vamos a querer que nuestras tinieblas, el pecado de nuestro corazón, sea manifestado a Dios y se lo podamos presentar a Dios. Y vamos a exponer nuestra vida y vamos a decir, sí, Señor, yo pequé. Sí, Señor, es mi culpa, es mi pecado. Te pido perdón. Entonces Dios, como dice en 1 de Juan, en el verso 7 al final, dice entonces, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque vamos a Él, porque no amamos nuestras tinieblas. Tenemos cosas en nuestro corazón, tenemos tinieblas, tenemos pecado en nuestro corazón, pero no lo amamos. Amamos a Dios. Esta es evidencia de si somos creyentes o no somos creyentes. De que el creyente de verdad no odia su tiniebla. No ama su tiniebla, odia su tiniebla. Ama a Dios y busca de que sus tinieblas se vayan siendo. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Malvina, ¿estás escuchando ahora?
A ver si escuchás, si podíamos repetir lo de la comunión con Dios. Bueno, sí, ok. Entonces, ¿qué decíamos de la comunión con Dios? Decíamos que a veces pensamos que la comunión con Dios es simplemente, vamos a decir, pasar una X cantidad de tiempo en oración o algo por el estilo. Y todas esas son cosas buenas, pero es importante que no mistifiquemos las verdades de Dios. Tener comunión con Dios no es simplemente una cuestión de cuántas horas pasamos orando o algo por el estilo, sino tener comunión con Dios tiene este sentido de que verdaderamente nuestro corazón busca o intenta agradarle y que nuestro corazón realmente está tratando y se esfuerza por dejar de lado todos los pecados, el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Responde la pregunta? Malina siempre escribe y no le anda bien el micrófono, entonces tengo que esperar que escriba. Pero bueno, espero que ya esté respondiendo. Oh, ahí dice que sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gaby. Sí. No te quites el silencio, Estela. Si no se escucha muy fuerte, que se lo quite Martín y te escuchamos por la tablet de Martín. Martín, sácate el silencio, así los escuchamos. Para escucharlos, Martín, si quitamos el del silencio. No, Martín, que Estela está bien así, estás en silencio. Martín, quitamos el silencio, no Estela. No, no sé qué pasa. Bueno, Estela, quítalo vos el silencio. Problemas técnicos, sorry por... No los escucho, no sé si están hablando, pero no los escucho. Ahora, Gaby. Ahí está mejor. Si vos quitas el silencio, Estela, Martín tiene que bajar el volumen de su tablet para que no se escuche el eco. Si no, en general lo mejor es que uno solo ponga el silencio y se escuche por la misma tablet, ¿sí? O por el mismo Vos dispositivo. dijiste, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Vos dijiste, por más que tenemos comunión con Dios, aún, yo lo que no entendí si vos dijiste, andamos en pecado o estamos en pecado y si significa lo mismo. Mi punto es este. Si tenemos comunión con Dios, no andamos en pecado, ni estamos en pecado. Si tenemos comunión con Dios, pecamos, pero no caminamos, no practicamos el pecado, sino que luchamos para no practicar el pecado. No, eso sí. Y vamos a hablar más de esto dentro de 2 semanas. Pero ese es el punto. Si tenemos comunión con Dios, pecamos porque somos humanos y porque estamos en un proceso de santificación, pero no practicamos ni caminamos en el pecado. Y vamos a seguir hablando de esto dentro de 2 semanas. Entonces, no andamos en pecado, practicamos. No practicamos ni andamos en pecado. Ni andamos. Está. Pecamos. Pecamos, sí, eso entiendo. Sí, exactamente. Pero bien. Igual justamente a eso vamos a dedicar un poquito más dentro de 2 semanas, cuando veamos los versículos 8, 9 y 10. Dale. Bueno, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a tomarnos un momento para orar. Y justamente lo que estamos tratando de hacer, y vamos a tratar de enfocarnos un poco más en esto, es que los jueves en que vamos a estar estudiando Primera de Juan, que sea un poquito más estilo prédica. ¿Por qué? Porque queremos llevar nuestra teología a la vida práctica, ¿sí? Y los jueves en que vamos a hablar del Espíritu Santo, que estamos hablando del Espíritu Santo, que sea un poquito más de enseñanza para ir creciendo algunos aspectos doctrinales que son importantes tener en cuenta. Entonces, le estamos tratando de dar esos 2 enfoques diferentes. Entonces, habrán notado que quizás en una clase como la de hoy, quizás
tuvo un poco más ese sentido de prédica, es intencional, digamos, porque nos ayuda para reflexionar. Hay veces que uno puede decir, ok, yo sabía esto, oh, perfecto, pero es importante cuando nosotros no solamente lo podemos saber, sino que nos sirve para meditar y reflexionar y decir, ok, ¿en qué aspecto de mi vida estoy andando en luz? ¿En qué aspecto de mi vida estoy andando en tinieblas? ¿Y en qué tengo que trabajar en esto? Entonces, esa es un poco la idea de estos jueves. Y Primera de Juan es así. Primera de Juan es bien práctica. Primera de Juan es una carta que nos habla sobre cómo nos debemos comportar en la vida diaria. Entonces, por eso estamos tratando de darle también ese sentido un poquito más de prédica. Y bueno, es el propósito de este estudio de Primera de Juan. Amén. Bueno, oramos al Señor. Vamos a cancelar acá. Bien. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Quiero pedirte, Señor, que realmente esta palabra nos ayude a reflexionar. Señor, que esta palabra nos ayude a meditar, Señor, en nuestra vida. Nos ayude a ver, Señor, cuáles son las áreas de nuestra vida en que tienen que cambiar. Señor, quiero pedirte que ninguno se sienta mal o incómodo por sobremanera, sino que todo lo que sintamos al escuchar esta palabra nos ayude a reflexionar en nuestra vida para crecer, Señor. Nos ayude a aferrarnos más de tu mano, nos ayude, Señor, a que nuestras vidas tengan frutos que sean agradables para ti. Señor, ponemos todo en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas tardes, que tengan muy buena noche, que descansen y que, bueno, buen fin de semana también. Estás grabando todavía.